en esta mañana, hermano, poder compartir algunos aspectos de la Escritura al respecto de cuando necesitamos o cuando debemos de adorar a Dios. Es bien interesante porque cada vez que a nosotros la gente allá afuera nos dice: mira, ¿y qué tanto haces en esa iglesia? ¿O qué tanto vas a esa iglesia? Y entonces la respuesta clásica de todos los cristianos es: voy a adorar a Dios. Y es lo que todos decimos, ¿verdad? ¿Por qué vas domingo a domingo? ¿Y por qué cada vez que hay reunión vas ahí? ¿Qué tanto haces ahí? La familia que le tiene a uno un poquito más de confianza le pregunta: ¿y qué tanto vas a hacer a la iglesia? Y entonces casi el 100% de nosotros decimos: es que voy a adorar a Dios. Ahora, la pregunta es: ¿qué es adorar a Dios? ¿Qué es adorar a Dios? ¿Es cantar? ¿Es tocar un instrumento? ¿Es cerrar los ojitos, sentir algo bonito? ¿Qué es adorar a Dios desde la perspectiva de la Biblia? Porque, hermano, nosotros los cristianos vamos criando cultura. Y a veces vamos diciendo: esto es tal cosa, eso es tal otra. Yo recuerdo que yo crecí en una época donde alabanza y adoración eran definidas por un cassette. No sé cuántos aquí de la sub 60 como yo se recuerdan de los cassettes, ¿verdad? Los cassettes que hoy en día solo en los millennials ahí lo buscan en Google porque no lo van a encontrar en otro lado. Pero eran unos aparatitos así de plástico que se les daba vuelta. Mire, lo único que todavía subsiste es el aparato para regresar los cassettes, que era un lapicero, ¿verdad? Se le ponía hacia atrás y le daba una vuelta y con eso regresaba cuando la grabadora se arruinaba. Pero en esa época se definía la alabanza y la adoración por el lado del cassette que uno utilizaba. El primer lado casi siempre tenía música de celebración, música de gozo, música de júbilo, y del otro lado tenía música muy tranquila, música lenta, podríamos decir con alguna clasificación de géneros musicales, baladas románticas, ¿verdad? Que era lo que incluía el otro lado. Y entonces dimos por llamarle a lo rápido alabanza y a lo lento adoración. Y así nos pasamos un par de decenas de años llamándole alabanza y adoración a un género musical. Es algo que en la Biblia no lo encontramos. Y hace algunos días yo encontré un versículo de la Escritura que seguramente leí, pero son de esos versículos que a veces pasamos en moto, ¿verdad? Pasamos rápido y no nos detenemos a pensar. Y en Apocalipsis capítulo 11 yo leí este versículo que quiero compartir con usted para que la carga no solamente sea mía. Dice la Biblia que cuando uno comparte la carga es más ligera, ¿verdad? Entonces quiero compartir mi carga con usted. Acompáñeme a leer el capítulo 11 de Apocalipsis y verso 1 en adelante. Y dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran, y deja aparte el atrio de afuera del templo y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Lo leo de nuevo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran, y deja aparte el atrio de afuera del templo y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Ahora, pongámonos un poquito en contexto en este pasaje. A Juan le es dada una vara de medir, que hoy en nuestros días sería una cinta métrica. Es una cinta métrica. En Guatemala le decimos un metro, aunque tiene más de un metro. Una cinta métrica, la que usan los sastres, la que usan las modistas para tomar medidas. Y entonces Juan, al darle esta cinta, le dan una instrucción y le dicen: mide el templo, mide el altar y mide a los que ahí adoran. Entonces, ¿sabe en realidad qué venimos a hacer nosotros a la iglesia? A que nos midan. Esa es la verdad. Cuando usted y yo adoramos, lo único que en realidad hacemos delante de la presencia del Señor es tomarnos las medidas. Si aquí hay alguna hermana
que todavía recuerda los preparativos de su boda, o otra que tal vez está tratando de olvidarlos, pero todavía tiene la memoria, se recordará que si usted mandó a hacer su traje de novia y contrató una modista para eso, tuvo por lo menos unas 2, 3 o más sesiones de medidas. Y entonces le iban diciendo ahí, mire, le voy a sacar un poquito al vestido, porque hay unas modistas que se las saben todas, ¿verdad? Siempre le dejan un pedacito por aquello de las libras de más. Y entonces le dice, ay, fíjese, doña Juanita, que subí de peso ahorita con la ansiedad de la boda, he estado comiendo demasiado. Entonces ella dice, no se preocupe, yo a propósito le dejé aquí 3 dedos. 3 dedos le dejé aquí de más a la tela para que la tela le ajuste bien. Ojalá eso se pudiera hacer en la vida cristiana. Ojalá nosotros pudiéramos llegar y decirle al Señor, Señor, mira, este mes me excedí un poquito con el mal carácter. En estos días, Señor, se me fueron los ojos donde no debía. Discúlpame, subí de carnita. Estuve un poquito carnal. Y que Dios nos dijera, no tengas pena, hijo, aquí le dejé 3 dedos a tu vestidura para que te ajuste bien. El evangelio es un vestido que está completamente confeccionado. El evangelio no es algo que se va a hacer, es algo que ya se hizo. El evangelio no es algo que usted y yo provocamos, es algo que alguien provocó. El evangelio es el anuncio de que este mundo se acaba y que hay un Salvador. El evangelio es la buena noticia. Es la noticia de Dios de que aunque el mundo se corrompe cada día más, hay un Salvador que propició su vida y ofreció su vida para salvación de este mundo y para salvación de toda carne. Pero no tiene modificaciones. Esta salvación no acepta de ninguna manera arreglos antojadizos. No es la palabra de Dios la que se adapta a nosotros, somos nosotros los que nos adaptamos a la palabra de Dios. Y entonces me llamó mucho la atención, hermano, que cuando este hombre, Juan, es comisionado por Dios para que mida el templo, quiere decir que como iglesia tenemos una estatura y una medida. La pregunta es, ¿estamos ajustados a esa medida? ¿O nos queda grande el vestido? ¿O nos queda apretado el vestido? Porque déjeme decirle algo, ese vestido o le queda a usted o no es suyo. O no es suyo. Con el pasar de los años uno va acumulando un poquito de grasa, ¿verdad? Ya lo notó. Y entonces uno se autosugestiona y dice, no, soy M todavía. Hasta que en realidad comprueba que ya es XL. Y entonces no hay otra opción que ponerse el XL. ¿Qué va a hacer con toda la ropa M que dejó? Esa ya no es suya, ya no le queda. Aunque usted quiera, ya no le queda. Hermano, los galardones, los privilegios, esas promesas condicionadas que Dios tiene en su palabra, porque aunque la gente piense que la Biblia es una de esas loterías donde en algún momento usted se gana algo y se saca algo, hay promesas condicionadas. Hay promesas que dicen, si guardares, si hicieres, si caminares, si cumplieres, entonces yo, dice el Señor, te daré esto y te pondré aquí y te pondré allá. Usted definitivamente, si tiene más de un hijo, usted no trata a sus hijos por igual. No los trata por igual. En general, a veces un padre puede ser justo y tratar a sus hijos por igual. Y en la tierra nosotros tratamos de ser un poquito, gracias hermano, muchas gracias. Tratamos un poquito de administrar la paternidad de una manera ecuánime. Y entonces decimos, bueno, 3 hijos, 3 bicicletas. Y eso es lo que decimos. 3 hijos, 3 pares de zapatos. 5 hijos, 5 camisas. Y tratamos de ser ecuánimes. Dios no es un Dios ecuánime. Dios no es un Dios ecuánime. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que tiene propósitos con nosotros. Y entonces es un Dios que, como tiene un plan con cada uno de nosotros, tiene 5 hijos y dice, usted va a tener carro, usted va a tener moto, usted va a tener bicicleta, usted le vamos a cambiar suela a los zapatos,
Y usted dele gracias a Dios que todavía quedó con pies. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Lamentablemente, en ocasiones de la vida, nosotros, por estar viendo el plan de otras personas, nos perdemos el plan que Dios tiene para nosotros y dejamos de disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. El día que tú te comparas con alguien más y le reclamas a Dios que por qué no tienes lo que otro tiene, le estás diciendo a Dios: tú me hiciste mal, tú te equivocaste conmigo. Y en realidad, hermano, hay que entender, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios tiene un plan donde usted y yo vamos a ajustarnos a ese plan, porque de lo contrario Dios no sería soberano. Yo no sé si esta sea buena o mala noticia para usted, pero lo que le puedo decir esta mañana es que usted va a cumplir el plan de Dios, con usted, sin usted o a pesar de usted. Porque muchas veces en la vida tomamos decisiones equivocadas. Y yo siempre pienso que en la vida tomar decisiones equivocadas es como usar Waze pero no hacerle caso. ¿Le ha pasado eso a usted alguna vez? Que usted dice: estos de Waze, que me vaya por acá, siempre me voy por esta calle, siempre está vacía, y cuando usted va a quedarse entrampado en el tránsito. Y a veces eso es tomar decisiones equivocadas en la vida. Pedirle a Dios que lo guíe y seguir haciendo lo que usted quiere. Entonces, hermano, cada vez que nos acercamos a adorar, venimos a ser medidos. Venimos a ver cuánto nos falta o cuánto nos está sobrando. Venimos a ver, hermano, a qué debemos de ajustarnos y a qué debemos de desacostumbrarnos, porque no nos está haciendo bien. Por eso yo siempre he creído que la iglesia no podría ni debería ser un lugar donde usted llega a sentirse cómodo, donde usted llega a estar bien, a estar confortable, a estar de piernas sueltas. No, hermano, la iglesia debería de ser un lugar incómodo, un lugar donde usted no está de acuerdo con cómo está viviendo, un lugar donde usted no está de acuerdo con cómo está pensando, un lugar donde usted no está de acuerdo en su manera de estar decidiendo la vida y de estar decidiendo las cosas. Y es al apóstol Juan al que lo comisionan para eso. No solamente lo ponen a medir el templo, lo ponen a medir el altar. Porque quiero recordarle algo: el altar no es este lugar. Los músicos que tocan aquí, no solamente ellos están en el altar. El altar es nuestra voluntad. El altar es nuestra propia vida. El altar es eso que usted edifica para ofrecerle a Dios y para traer una ofrenda que ya no es dinero, que ya no son un animalito, una oveja, ganado, oro o incienso, lo que usted quiera. No, es su propia vida. Es su propia vida. Y entonces, hermano, yo pienso que con una conceptualización como esa es donde se nos hace a nosotros importante entonces entender qué es adorar a Dios de verdad. Porque yo quiero, no sé si lo voy a decepcionar con esto, hermano, no será la primera persona ni la última que voy a decepcionar, pero quiero que entienda algo: adorar no es cantar. No hay ni una sola indicación en la Biblia de que adorar sea cantar. El principio de adoración aparece con Caín y Abel. No hay música, no hay cantos. Hay un hombre que sale aprobado y el otro que sale desaprobado. El desaprobado sale de ahí a matar a su hermano, y el aprobado, aún su sangre, porque es interesante, la sangre habla. La sangre habla. La sangre de ese que fue ajusticiado ahí por su hermano Caín habla desde la tierra, clamándole a Dios por justicia. Mire qué casualidad que cuando uno está enfermito le sacan sangre, porque la sangre habla. La sangre habla. La sangre dice cómo estamos. La sangre cuenta cómo estamos. Por eso cuando Cristo va a la cruz, lo que derrama es su sangre, y su sangre es vertida sobre nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y entonces cuando venimos delante de Dios culpables, hermano, sin excusa, sin ninguna razón que nos justifique del pecado, lo único que Dios ve, si nos sometemos a ella, es la sangre de su Hijo. Y por eso son pasados por alto nuestros pecados. Adorar es algo más complejo, porque adorar como principio aparece con Caín y Abel, pero adorar como concepto aparece con Abraham. Cuando Abraham sube al monte, hermano, y a eso que él va a hacer, Abraham le llama adoración.
le dice Abraham a sus dos siervos: esperen ustedes aquí, el muchacho y yo subiremos y adoraremos. ¿A qué le está llamando adoración Abraham? No lleva un instrumento musical, no canta ni una sola canción, a lo menos registrada. Este hombre lleva algo que Dios le dio y que él terminó adorando. Hermano, es posible que nosotros le pidamos tanto a Dios por algo y que terminemos adorando eso que Dios nos regaló. Abraham no podía tener hijos. La mayor preocupación de su alma era heredarle toda la riqueza que Dios le había dado a su siervo Eliezer. Y entonces le pide a Dios un hijo, y Dios le concede un hijo. Y no era el hijo que había tenido con la esclava. No, era el hijo que él amaba, el hijo de la promesa. Y entonces Dios le dice: dame a tu único hijo, al que tú amas. Dame a ese hijo. Y a eso Abraham le llama adoración. A eso Abraham le dice adorar a Dios. Dar aquello que está ocupando el lugar de Dios en tu corazón. Y yo te pregunto en esta mañana, y es un buen razonamiento para hacer hoy: ¿qué está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón? Porque aunque no lo digamos públicamente, hermano, yo quiero recordarle algo: estamos constantemente adorando algo. Lo que es complicado es saber en realidad qué estamos adorando. Con el correr de los años yo he conocido músicos que se pasan 6 y 8 horas en su instrumento de música, practicando, ensayando, perfeccionándose, mejorando su técnica, depurando de alguna manera técnicas musicales. Y yo me pregunto, esas 6 horas, 8 horas, ¿eso es adoración a Dios? Porque a veces adoramos más los regalos de Dios que al Dios que nos da los regalos. Gente que pasa semanas clamando y suplicando por un trabajo que cuando lo tienen se olvidan de Dios. Gente que desea salir de una condición económica difícil y cuando la solventan se olvidan de Dios. Hermano, y todos los seres humanos somos así. ¿No se ha dado cuenta qué espíritu de oración viene sobre nosotros cuando pasamos por enfermedad? Si hay alguien aquí a quien le dio COVID, ¿se acuerda cómo se incrementó su vida de oración cuando usted le dio COVID? Y más si fue por ahí a principios del 2020, cuando el COVID ya empezaba a dar el enganche para la caja. ¿Por qué somos tan instruibles en medio de la aflicción? ¿Por qué no hemos aprendido de alguna manera a aprender a buscar a Dios en todo tiempo y en todo lugar? Porque, hermano, a veces nos cargamos o nos dejamos cargar de ídolos. Y dicho sea de paso, el problema más grande con el cual el pueblo de Israel está lidiando en todo el Antiguo Testamento es la idolatría. Es esa necesidad de tener que adorar. Hermano, era tan fuerte la necesidad que cuando Moisés sube al monte Sinaí por las tablas de la ley, cuando él baja, el pueblo ya está adorando un becerro, y a ese becerro le pusieron el nombre del Dios que lo sacó de Egipto. Es posible que le llamemos Dios a cosas que no son Dios. No digamos que sea posible que le llamemos adoración a Dios a cosas que no son adoración a Dios. El mejor ejemplo de esta situación es lo que le pasa a Saúl. Saúl es un hombre que es levantado por Dios para ser el rey sobre todo Israel. Ahora, conlleva algunas cosas que son parte del buen humor de Dios, porque yo sí considero que Dios es un Dios feliz, Dios es un Dios alegre, Dios es un Dios gozoso, Dios es un Dios que tiene buen humor. Y entonces el pueblo de Israel le dice a Samuel que Dios nos dé un rey, como todas las naciones tienen un rey. Y entonces Dios les da un rey con un perfil muy, pero muy intencional. Dios le dice a Israel: bueno, ¿quieren un rey? Les voy a dar un rey con el perfil que ustedes necesitan, y les va a dar un pastor de burras. Y aquí es donde yo veo el buen sentido del humor de Dios. Porque discúlpeme, hermano, es una burrada. Es una burrada desechar a Dios y preferir a un hombre. Es algo inaudito, es algo tonto, es algo, hermano, inexplicable. ¿Cómo preferimos a una persona que a un Dios que es todopoderoso?
Eso fue lo que hizo Israel. Y entonces Dios les da a Saúl. Saúl era un hombre con complicaciones, pero un hombre que Dios empezó a tratar. Y un hombre de quien Dios quería hacer algo importante para su pueblo. Pero Saúl, entre sus decisiones, lo envían a terminar con el pueblo de los amalecitas. Y entonces la instrucción que le dan a Saúl es que acabe con todo. Que acabe con todo. Y entonces Saúl tiene una buena idea. Y él dice: no voy a acabar con todo. Voy a dejar lo mejor del ganado y voy a perdonarle la vida al rey. Así, con lo mejor del ganado tenemos para ofrecerle ofrendas a Dios. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo puede mi desobediencia ser de adoración para Dios? ¿Cómo es posible que yo utilice mi desobediencia para adorar a Dios? Eso fue lo que Saúl hizo. Saúl es el primer personaje que adora la adoración. Hermano, y así tenemos un montón de gente hoy. Así tenemos un montón de gente hoy. ¿Puede usted creer que tenemos una farándula cristiana? Alfombras rojas cristianas, premios cristianos, hermano, cuando la Biblia claramente dice: no a nosotros, oh Jehová, a tu nombre sea la gloria. Hermano, adorar también es tener la capacidad de transferirle el crédito a Dios. A veces las personas no se dan cuenta cuánto daño le hacemos a los ministros o le hacemos a la gente que Dios usa, reconociendo lo que hacen. ¿Sabe qué dijo Jeremías? Dijo: al final, siervos inútiles somos. Hermano, el hombre más útil en el reino es inútil. Es inútil. Porque mire, hermano, estar en una posición donde uno puede enseñar, no crea que es sencillo. Es una responsabilidad muy grande, porque mucho de lo que uno puede compartir y enseñar, primero le viene la demanda a uno. Ojalá que toda la gente pudiera predicar lo que vive. Yo trato de vivir lo que predico, porque generalmente los primeros, de alguna manera exigidos a vivir lo que predicamos, somos los predicadores. Y entonces no podemos nosotros suscribir la adoración a un par de canciones, a cerrar los ojos y sentir algo bonito. La gente cree que la unción es sentir cosquillitas en la espalda o escalofríos en la espalda. Hermano, también en los cines pasa eso. A veces la gente cree que llorar es experimentar la presencia de Dios. Yo vi la película Coco y lloré. Y no sé si la presencia de Dios se estaba manifestando a mí, no creo. Hermano, la presencia de Dios es algo más real que sensaciones. Es tener la convicción que donde dos o tres estamos reunidos en su nombre, ahí está Él en medio, aunque no sintamos nada. Se adora más con convicciones que con sentimientos o con sensaciones. Y entonces, hermano, expliquemos en los minutos que me quedan un poquito qué es la verdadera adoración, porque todo lo que podemos decir acerca de la adoración a partir de este instante, hermano, girará en torno a esta declaración que nuestro Señor Jesucristo, y es crucial, porque en estos elementos esenciales de la verdadera adoración debemos de adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es adorar así a Dios? Porque antes de pasar a decir lo que eso significa, notemos que la base para determinar ese tipo de adoración que agrada a Dios es el tipo de adoración que nosotros como iglesia debemos de rendirle a Dios, y que no radica en nuestra experiencia ni radica en nuestra habilidad, radica en su naturaleza. Porque acto seguido, en el capítulo 4 de Juan, Jesús le dice a la samaritana: porque el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa que Dios sea espíritu? Cristo dice eso: Dios es espíritu, y los que adoran a ese Dios que es espíritu, que no es un ídolo como el que hacen otras religiones, como ese Dios es espíritu, entonces los que le adoran es necesario que adoren en espíritu y en verdad, con la misma naturaleza de Dios. ¿Qué es adorar en espíritu? Hermano, mire, no es adorar en trance.
No es adorar en trance. Por muchos años hemos creído y hemos de alguna manera practicado y entendido hasta cierto punto que entrar en un trance es adorar a Dios. Y por favor no quiero que se me confunda con esto, porque estamos hablando de algo que no es opcional. Es la única manera de adorar a Dios en espíritu y en verdad. A veces podemos venir a la iglesia con la intención de sentir que adoramos. Déjeme decirle algo: si nosotros estamos interpretando que solamente la música es adoración, cualquier sensación que tengamos con la música nos va a hacer entender o nos va a hacer creer que adoramos a Dios. Y eso no es puramente cierto, porque, hermano, la música tiene una capacidad poderosa. Si usted escucha canciones antes de la cruz, ¿verdad? Porque todos tenemos una historia antes de la cruz y después de la cruz. Si usted escucha esas canciones que oía antes de la cruz, si usted escucha "Hoy me reclamaron por venir a verte", usted es capaz de vincular esa historia con una historia personal. Y usted es capaz de ser trasladado en sus emociones y en su mente a una época en la que usted no está. Es la capacidad que tiene la música. La música traslada. La música traslada. Si usted ha salido al extranjero y oye por ahí en el extranjero el himno del Salvador, se le asoma una lágrima por aquí. Y más si usted anda lejos y no tiene planes de volver. ¿O qué pasa? ¿Qué pasa cuando oímos "Happy Birthday to You"? Porque, hermano, es interesante. Las canciones no solamente son cosas que decimos cantando, sino que son lugares a donde vamos. Las canciones son lugares a donde vamos. Por eso, cuando usted quiere hacer el oficio rápido en la casa y salir rápido, y pone su canción ahí para salir rápido del oficio, y está ahí lavando, planchando, trapeando, no sé qué está haciendo, y empieza a oír "Sola con mi soledad", y está usted a darle. No solamente es el acelerar el ejercicio físico, sino que también es moverse hacia un lugar. Porque sin defecto, la música atrae a lo que la inspira. La música termina atrayendo a ese objeto que le inspiró. Si usted está cantando "Sola con mi soledad", ¿sabe qué va a pasar? Que aunque tenga un buen esposo, y aunque tenga buenos hijos, y aunque tenga una buena vida y un buen matrimonio, una bonita iglesia, usted se va a sentir sola. Porque esa es una de las virtudes que tiene la música: atraer al objeto que le inspira. Por eso, cuando nosotros oímos hablar de "Happy Birthday", no importa de quién es el cumpleaños, va a haber pastel. Ese es el punto. Las canciones son lugares a donde vamos. Y por eso a veces, hermano, podemos ser traicionados por las canciones que cantamos en la iglesia, y empezar a pensar o a creer que a la iglesia venimos a oír canciones que nos gustan a nosotros. A veces, como gente que está en la alabanza, podemos caer en ese peligro. Podemos ser guiados por las canciones que nos gustan a nosotros, sin importarnos si a Dios le gusta. ¿Se imagina usted un cumpleaños donde a usted le llevan mariachis? Hoy pasa de todo, ¿verdad? Y entonces usted quiere oír su canción de mariachi que le gusta, ¿verdad? "Divino compañero del camino", en mariachi, porque hay mariachis cristianos también. Y entonces usted, a pedir la canción, va cuando se le adelanta otro y dice "tal canción", y cantan la que aquel dice. Y usted esperando a que le canten "Divino compañero", y no le dan chance a usted, que es el festejado, de decir que quiere que le canten. Es exactamente lo mismo que pasa cuando adoramos a Dios en la iglesia. Cantamos lo que nosotros queremos, cantamos lo que a nosotros nos gusta, cantamos esas canciones que nos hacen sentir bien a nosotros, olvidando que todo lo que hacemos debería de ser para celebrar el nombre de nuestro Dios. Y entonces yo me pregunto, ¿le gustará tanto a Dios las canciones que cantamos nosotros como nos gustan a nosotros? Porque si las canciones son lugares a donde vamos, quiere decir que cada canto que entonamos, Dios se dispone a hacer algo.
Dios se prepara para hacer algo. Pero imagínense, generalmente muchos músicos tratamos de balancear el trabajo de las canciones con tonalidades musicales. Y en realidad la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que nos llevará a toda verdad, no tonalidades musicales. Y a veces cantamos más apoyados en las tonalidades musicales que apoyados en el Espíritu Santo. Y entonces es aquí donde yo creo que se va a volver necesario, se va a volver de alguna manera imperante que los que adoramos a Dios desarrollemos la capacidad de conocer a Dios. Jesús le dice a la samaritana: ustedes no conocen, no saben lo que adoran, porque se puede adorar sin saber a quién se adora, hermano. Discúlpeme, usted puede ser alguien que instala software y usted pone un programa y pone otro, y el dueño de todo eso es un señor que vive en Estados Unidos, que es multiarchimillonario, se llama Bill Gates. Usted le está sirviendo a él y no lo sabe. Usted está sirviendo a un hombre millonario y ni siquiera lo conoce. Se puede servir a Dios y no conocerlo. La Biblia dice de Samuel que Samuel servía en el tabernáculo, servía a Elías, el sumo sacerdote, pero Samuel no conocía a Dios. Porque, hermano, para adorar a Dios es necesario conocerlo. Es necesario conocerlo. Es como ahora que es el Día del Padre, ¿verdad? ¿Se imagina usted que su hijo le regale otro par de calcetines? Que su hijo no haya desarrollado el tacto de entender que a usted le fascina la pesca y que por lo menos le regale un su anzuelo de colores o un su hilo de pescar, o algo que usted realmente le gusta hacer, que usted ama hacer, y lo hace por una simple y sencilla razón: no lo conoce. Y entonces lo que hace es darle algo genérico, algo que le vaya bien o algo que le caiga bien a todos, hermano. Y como los calcetines nunca están de más, ¿verdad? Nunca están de más. A veces uno tiene un montón de calcetines sucios y dice: ya no tengo calcetines. Y se va al Walmart y se compra 6 pares de un solo y se los sigue poniendo y poniendo, y nunca están de más. Hermano, pareciera como que hacerle canciones a Dios nunca está de más, pero es lo que Dios quiere de nosotros. Es lo que Dios espera de nosotros. A eso se refería Jesús cuando le habla a la samaritana de que Dios anda buscando quien le adore en espíritu y en verdad. Yo creo que no. Yo creo que no, hermano. Porque no se vuelve opcional, porque Dios es espíritu y es necesario que los adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Cualquier otro tipo de adoración es inaceptable en la presencia de Dios. Por eso, mire, hermano, yo no estoy aquí para clasificar quién adora y quién no. Yo ni siquiera me atrevo a decir: ese hermano es un adorador. Yo ni siquiera me atrevo a decir: yo no sé. El que sabe es Dios. Es Dios el que decide: este me está adorando, este no, este está presumiendo, este lo que pretende es esto y eso. El único que sabe eso es Dios. Y en las cosas que Dios hace y que Dios define, ni nos metamos. En la época que yo fui pastor de una iglesia, recuerdo que una vez llegaron 2 hermanos a pelear. Me decía: fíjese, el pastor, que mi hermano me dijo esto y me quitó esto y me quitó. Entonces yo le dije, en buen chapín, ¿verdad? Le dije: miren, muchacha, yo soy pastor, no soy árbitro. Yo no soy árbitro, tampoco soy juez. Si ustedes tienen problemas, traten de arreglarlos, y si no, vayan con un juez. Yo soy pastor. Hermano, disculpe, ser pastor no es ser juez. Ser pastor tampoco es ser árbitro. Y a veces a uno le toca ser árbitro, hermano, y de lucha libre. Más con ciertos matrimonios. Hermano, tengamos bien claro, hay cosas que son específicas de Dios. ¿Quién define quién adora y quién no? Es Dios. Y entonces aquí, hermano, es muy claro: Dios debe ser adorado de cierta manera porque Él es espíritu, como bien señala de alguna manera, hermano, a algunos teólogos. Mire, hay un teólogo que dice esta frase: la espiritualidad de Dios es el fundamento de toda religión o de toda adoración religiosa.
la espiritualidad de Dios. ¿Quién es más espiritual que Dios? Él es espíritu. Él es espíritu. Y ahora, hermano, ¿qué significa el hecho de que Dios es espíritu? Bueno, en primer lugar, significa que Dios no es un ser físico. No es un ser físico. Usted a Dios no lo convence como convence a un ser físico. Mire, pasen los matrimonios, ¿verdad? Pasen los matrimonios. A veces en la noche uno se acuesta bravo, espalda con espalda, molesto. Alguien dijo algo, alguien no hizo algo, porque a veces peca uno más por no hacer que por hacer. Y al otro día usted se levanta, cuando usted mira ya la señora se ha levantado, y depende quién tuvo la culpa y quién la reconoce primero. Porque en la mañana, cuando usted se levanta, buenos días, así entre los dientes, ¿verdad? Buenos días. Le dicen, ¿vas a tomar café? Y entonces ya hay un acercamiento, ya hay una intención. Hermano, eso lo hace uno con seres físicos. Le ponen su merienda, ¿verdad? Y hay un papelito, perdón, y unos corazoncitos ahí mal hechos. Te amo, gordo. Que para algunos es cariño, para otros es ofensa. Hermano, a Dios no se le conquista, a Dios no se le tiene de nuevo con ese tipo de cosas. Porque Dios no es un ser físico. A Dios no lo puede usted tocar de la mano y besarle la mano y decirle, perdóname, papito, ya no lo vuelvo a hacer. Perdóname. No se puede convencer a Dios así, porque no es un ser físico o un ser corpóreo como nosotros, que tenemos un cuerpo. Dios no es un ser material. Las propiedades que nosotros le atribuimos a la materia no se le pueden atribuir a Dios, como por ejemplo la extensión en el espacio, el peso, las partes, la masa, la forma, el color, el sabor, el olor, etcétera. Nada de eso se le puede atribuir a Dios. Dios es espíritu. Dios, sabemos que otros nos aman, pero alguna vez hemos saboreado el amor. ¿Ha sabido usted a qué sabe el amor? ¿Hemos olido el amor? ¿Sabemos a qué sabe? No, hermano, porque es espiritual. Mire, por favor, démonos cuenta de una gran diferencia. El mundo ama de una manera sentimental. Dios ama de una manera espiritual. Por eso en el mismo griego hay diferencias del amor. Está el amor eros, que es el amor corpóreo. Está el amor filial, que es el amor hasta cierto punto sentimental. Y está el amor ágape, que es el amor espiritual. Dios no nos ama ni con eros ni con filios. Nos ama con amor ágape. Nos ama con el amor perfecto. Entonces, hermano, de alguna manera tenemos que entender que ni el amor ni nada de esos sentimientos es algo físico, no es algo material, pero es algo real que está en el espíritu de los que nos aman. Así como tenemos un cuerpo, también tenemos un alma y un espíritu, y nuestro Dios es un espíritu sin cuerpo. Por eso dice la Biblia, a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Quién es el único que lo ha visto? El Hijo. Él es el único que lo ha visto. Es más, el Hijo es el reflejo del Dios viviente. El Hijo es Dios mismo tomando un traje, una vestidura humana. El Hijo es Dios encarnado. Es lo que dice Juan en el capítulo 1. El Verbo se hizo carne. La acción de Dios, la fuerza de Dios, el Dios Espíritu toma una carne y se hace una carne en medio de nosotros. Por eso, hermano, se vuelve interesante que cuando Cristo se apareció a los discípulos después de la resurrección, ellos se espantaron y creyeron que estaban viendo un espíritu. ¿Y qué les dice Cristo? Le dice, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Es Juan 20:27. O sea, miren mis manos, ustedes me pueden palpar. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Así que el espíritu es un ser que no tiene cuerpo. Y a ese ser que no tiene cuerpo, a ese ser que no se ve, a ese ser que no se palpa, a ese ser que no se huele, a ese ser hemos sido llamados a adorar. Hermano, perdóneme, adorar no es una cosa sencilla. Adorar no es una cosa sencilla. Adorar no es el acto que hacemos solamente al venir el domingo a la iglesia. Hermano, estamos adorando constantemente.
Y tenemos de alguna manera la disyuntiva de adorar a Dios o adorar las cosas que Dios da. O en el peor de los casos, adorarnos a nosotros mismos y decir qué bueno soy. Como dijo alguien, qué guapo soy, dijo alguien. Ahí estamos platicando con el pastor de una persona que no iba a los gimnasios porque dijo que era demasiado guapo y que le hacía problema ser demasiado guapo y por eso no iba a los gimnasios. Y yo, pobrecito, de veras, ¿verdad? Y mire, hermano, el peor engaño no es engañar a la gente, el peor engaño es engañarse a uno mismo. Ese es el peor engaño. Por eso el diablo, dice la Biblia que el diablo es homicida desde el principio, porque se engaña a sí mismo. ¿Sabe que el diablo cree que todavía puede ser el dueño de todo? Tan se lo cree que le dijo a Jesús que todos los reinos de la tierra le daba, y Jesús hizo los reinos de la tierra. Y el diablo está tan engañado. Por eso dice la Biblia que el diablo es padre de mentira. Concibió el engaño. Hermano, tiene engañado el diablo a tantísima gente. La gente que está pasando por problemas y por pensamientos homosexuales, hermano, nadie nace homosexual. Son pensamientos que el diablo ha minado en la mente y en las emociones de las personas, y que a veces, en colaboración con padres que desprecian, con padres que dan maltrato, el diablo toma espacio en mentes y en corazones. Y hay personas que están convencidas, como me dijo un jovencito a mí en Guatemala. Me dijo: pastor, yo estoy convencido que soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, me dijo. Y como decía mi pastor, hermano, si no fuera trágico, fuera cómico. Pero es trágico. Es trágico, hermano, llegar a tal engaño de pensar que Dios conmigo se equivocó. No nos confundamos, hermano. Dios no se equivoca. Los que andamos confundidos somos nosotros, creyendo que a Dios le cambiamos el corazón con una canción que le cantamos. Hermano, en realidad a Dios lo hace cambiar de parecer nuestra actitud. La palabra arrepentimiento, que significa que si voy para acá y me arrepiento, me doy la vuelta y vuelvo por donde venía. Esa es la palabra arrepentimiento. Porque si usted está practicando un pecado y no se ha arrepentido, quiere decir que usted sigue buscando el mismo camino. Arrepentirse es dejar de buscar el camino del pecado y volverse por un camino distinto. Y entonces, hermano, entendamos la razón que Dios le da a su pueblo en Deuteronomio 4:9 para la prohibición de adorar imágenes, es que ellos nunca vieron una imagen de Dios cuando Él descendió al monte Sinaí para darle la ley. Si ellos adoraban una imagen física, entonces no estaban adorando al Dios verdadero, porque Dios es espíritu, y eso, considerándolo negativamente, quiere decir que Él no tiene un cuerpo, no es material. Ahora, positivamente, y en segundo lugar, y con esto termino, ¿qué significa el hecho de que Dios es espíritu? Bueno, significa que Dios es un ser personal. Dios es espíritu, hermano, está en todo lugar. No necesita movilizarse para estar en todo lugar. Es un Dios personal, es un Dios que está contigo donde quiera que vayas. Hermano, asustémonos, hasta en los lugares de pecado que podemos frecuentar, ahí está Dios con nosotros, tratando de librarte, esperando que le des un espacio, esperando que le des trecho para liberarte. Porque cuando la Biblia habla de un espíritu, se refiere a un ser que tiene los atributos de la personalidad, que tiene intelecto, que tiene voluntad, que tiene emociones, que tiene autoconciencia. El hombre tiene autoconciencia, los animales no. El hombre es el único ser que tiene autoconciencia, y eso es lo que nos hizo imagen y semejanza de Dios. ¿Sabía usted que los chuchos pobres no saben que de repente un carro los tira y los mata? No tienen seguro de vida los chuchos. No se preparan para una pensión de retiro los perros, porque no tienen autoconciencia. Nosotros los seres humanos tenemos autoconciencia. Somos conscientes de que algo puede pasar en cualquier momento, porque el espíritu, la espiritualidad es lo que nos da ese tipo de cosas. Y cierro con esto, hermano. Mire, por favor, entendamos con claridad. Dios es una persona que tiene intelecto, que tiene voluntad,
que tiene emociones, que tiene autoconciencia, y así que nosotros debemos adorar a Dios de esta manera, primero tomando en cuenta que Él no es un ser corpóreo y que Él es una persona. Él no es una cosa, no es una fuerza impersonal, no es algo misterioso que de alguna manera tenga incidencia en nuestro mundo material. No, Él es un ser perfecto, un ser que posee un intelecto perfecto, voluntad perfecta, emociones perfectas, y esa emoción incluye la ira. Algunos de nosotros logramos controlar la ira, otros no. Y cuando no controlamos la ira, hacemos desastres. Dios también tiene ira. Y el día que derrama su ira, que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque el día que Dios derrame su ira, hermano, su ira también es perfecta. Su ira también es perfecta. Por eso entendamos, hermano, con claridad, que por eso dice la Biblia que debemos de adorarle al Señor, porque es un ser perfecto, con todo perfecto, Cristo. Por eso Cristo dice que debemos adorarle en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa eso? No olvidemos el contexto en que ocurre esta declaración. Una conversación de Jesús con una mujer de Samaria sobre la cual es apropiado hablar de la adoración. ¿Por qué es apropiado hablar de la adoración con una mujer como la samaritana? Bueno, sencillo. La samaritana estaba honestamente equivocada. La samaritana le llamaba adoración a cosas que no era adoración. La samaritana decía que adoración era el lugar. La samaritana pensaba que adoración era la posición. Y Jesús le corrige eso. Jesús le dice: no es el lugar, es la condición. Es como está tu corazón. ¿Puede usted creer, hermano, que la samaritana era una mujer que estaba interesada en la adoración, pero que había tenido un pequeño problema? 5 maridos. Pequeño detalle. 5 maridos, y tenía un sexto que tampoco era su marido, era prestado. Y entonces me pregunto yo, si una mujer cargada de tanto pecado tiene el chance de ser una verdadera adoradora, ¿qué hay en usted y en mí que no nos permita ser verdaderos adoradores? Porque cuando Jesús confronta a esta mujer, la confronta porque ella estaba viviendo equivocadamente, adorando equivocadamente. Hermano, ¿será que nosotros no hemos pasado muchos años de nuestra vida adorando a Dios con lo que no es adoración? Porque mire, en el culto pasan muchas cosas, y la mayoría de cosas es a favor nuestro. Por ejemplo, cuando usted ora, ora a su favor. Usted no ora para decirle: Señor, que tú estés bien allá en el cielo, que allá no haya COVID, Señor, ahí te pones tu mascarilla. No, hermano, no. Usted ora a beneficio suyo. Padre, guárdame, cuídame, provéeme, sálvame, pura oveja. Siempre oramos a nuestro favor. La oración es a favor nuestro. La prédica es a favor nuestro. Mire, asústese, la ofrenda también es a favor suyo. Ah, no, hermano, si yo me saco los billetes y doy. No, no, no. La Biblia dice: dad y se os dará. La ofrenda también es a favor suyo. Lo único que es a favor de Dios es la adoración. Eso es exclusivo para Dios. Y todavía tenemos gente que se queda un rato en la casa embelleciéndose, estirándose el pelo, estirándose la piel, no sé, diciendo: ay, todavía llevamos al mensaje. Y se perdieron la oportunidad de darle a Dios lo único que le damos a Dios, que es la adoración. Insisto, no es música, no son canciones, es cuánto conoces a Dios. Hay un lugar seguro para conocer a Dios: su palabra. Si no sabes la palabra, hermano, no te engañes, no conoces a Dios. Si no has leído la palabra, no sabes de qué se trata, no conoces a Dios. Si tú dices: no, hermano, es que yo desde chiquito en la escuela dominical, perdona, no conoces a Dios, sencillo. Es como que te pregunten: hermano, mire, ¿y usted conoce al presidente Bukele? ¿Si lo conozco? Claro que sí. Altón él, barba, calvo, usa gorra para atrás. Lo conozco, claro que sí. ¿Y le ha dado la mano? No, 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 eso no. No, usted no lo conoce. Usted lo ha visto en la tele. Usted lo sigue en Twitter o lo sigue en Instagram o en cualquiera de las redes. Usted no lo conoce. Hermano, hay gente que escribe libros de Dios y no lo conocen. Hay gente que le escribe canciones a Dios y no lo conocen. Hay gente que le canta a Dios y no lo conoce. Hay gente que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, y no lo conocen.
Conocer a Dios es adorarlo. Conocer a Dios es saber qué quiere Él de mí, qué le gusta de mí y qué rechaza de mí. Eso es conocer a Dios. Eso es conocer a Dios. Mire, mi esposa me conoce. Ella sabe que una de las cosas que más me molestan en el mundo entero es el desperdicio. Es comprar papas y que ahí en la refrigeradora les empieza a salir una raíz listas para irlas a sembrar, porque nunca se hicieron. Es comprar una fruta y que cuando usted la va a tocar está aguada y nadie se la comió. Yo odio eso. Yo odio eso. Si usted conoce a Dios, ¿sabe usted que Dios no quiere de usted? ¿Sabe usted que Dios ama de usted? Porque eso es adoración más que cantar 1000 canciones. Eso es adoración más que tener una voz angelical. Eso es verdadera adoración. Y entonces cada vez que vienes te miden. Vamos a ver, hermano, cómo está de cintura. Uy, no me alcanzó este metro, pásenme otro metro, ¿verdad? Cada vez que vienes a adorar, vienes a ser medido. ¿Cómo está tu carácter? Tu vida de relación con los demás hermanos, tu vida de lectura de la palabra, tu vida de oración, tu vida de alabanza a Dios. ¿Cómo está eso? ¿Estás dando las medidas correctas? Hermano, es como cuando uno va con el nutricionista y le dice: mire, hermano, usted tiene que pesar 200 libras, anda por 350. Hermano, usted tiene que hacer algo. O se muere. Sencillo. O hace algo o se muere. Se acabó. Yo no sé si este sea un buen mensaje o no. Solo quiero decirle lo que sé que le tengo que decir. O hacemos algo o nos morimos. Hacemos algo o si no, venimos a hacer solamente cultos de cuerpo presente. Aquí estoy, pero ya no importa. Hagamos algo. Conozcamos a este Dios. Es un Dios lleno de pasión, un Dios apasionante, un Dios al que vale la pena seguir. Vale la pena seguir.